¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Continuamos con el contenido. Vamos a terminar prácticamente, esta será la última clase en la que termino con el tema de estados de resultado, su conceptualización, sus partes y la forma en que se elaboran. Anteriormente recordemos que habíamos visto balance general y habían unos ejercicios allí. Luego, para finalizar entonces con la evaluación, voy a tocar evaluar un poco estado de resultados y posiblemente tal vez un poco de balance para poder finalizar con el puntaje de los 100. El examen lo van a tener el próximo día de clase, o bien, y si lo tengo antes solo les escribo, ustedes lo elaboran y tendremos nota final de una vez. Entonces voy a iniciar con esta evaluación de este tema. Estado de resultados, estamos viendo, le hemos visto uno de los estados de resultado, que es el balance general. Vimos sus partes, vimos sus cuentas relacionadas, vimos la forma en que podemos presentarlo, que teníamos dos formas de en forma de cuenta y en forma de reporte. Y vimos algunos ejercicios y un ejemplo. En el balance general estaba involucrado la clasificación de los activos y los pasivos en dependencia de su grado de disponibilidad o grado de exigibilidad. Aquí también hay cuentas relacionadas. Ahora sí vamos a hablar un poco de ventas, de devoluciones. Recuerdan que en algún momento les dije, no, pues lo vamos a ver un poco adelante, y ahora vamos a ver el por qué hasta este punto. Entonces acá con esta filmina que tenemos, vamos a estudiar un poco para poder entender todo el contenido de estado de resultados, cuáles son aquellas cuentas relacionadas que tienen que ver con este estado. Una de ellas son las ventas totales, otras son las devoluciones sobre venta, otra es los descuentos sobre venta. En la descripción de las ventas totales se está refiriendo o significan las ventas totales aquellas mercancías entregadas a los clientes, que sean de contado o sean de crédito. Eso, cuando decimos ventas totales, la cuenta ventas totales será lógicamente cuando nosotros realicemos una venta que consiste en entregar mercancía al cliente. Entonces, por defecto vamos a entender que en una venta entre las cuentas relacionadas está la cuenta de ventas. Luego está las devoluciones sobre venta. ¿Qué son las devoluciones sobre venta? Aquellas mercancías que nos devuelven los clientes por no satisfacer la calidad, el precio, el estilo, el color de las mercancías, ¿verdad? Al igual, el descuento sobre venta será aquella rebaja que vamos a tener que concederle a los clientes, sean por contrato de compra-venta. Es decir, a los clientes normalmente se le da un precio distinto al que se le da al público. Entonces, esta bonificación o esta rebaja se le conoce como descuento de venta, que puede ser por que los clientes nos están comprando una cierta cantidad de producto, ¿verdad? O en común acuerdo que hice acá, o porque también los productos a veces por su calidad merecen o necesitan que les podamos hacer ciertos descuentos. Y ponía este ejemplo acá en el tema de estos dos audífonos que son parecidos pero no los mismos. Entonces algunas transacciones de ventas atienden a que es necesario hacer algunos descuentos, una rebaja de sobreventa, puesto que tal vez al cliente no le pudimos conseguir la mercancía con la descripción que él solicitaba. Entonces, si es de menor calidad, uno se le dice, bueno, te vamos a dar un descuento. Una rebaja también se le puede conocer. Otra de las cuentas relacionadas son la cuenta de compras. Vimos ventas, ahora vamos a ver compras.
Y ahora no sé si se va entendiendo por qué se llama estado de resultados. Explicaba en algún momento de que el estado de resultados es precisamente aquel documento que nos dice si ganamos o perdido, si hemos ganado o perdido en las transacciones normales de la entidad. En este caso estamos hablando de un estado de resultados ligado a unas operaciones normales de compra-venta, porque también hay de servicios, pero esta es de compra-venta, y su estado de resultado de servicios, al igual que el estado de resultados de un negocio de compra-venta, el final va a ser obtener el resultado de la pérdida o la ganancia que se tuvo. Entonces acá también está involucrada la cuenta compras, que es aquella en la que estamos nosotros adquiriendo mercancías, ya sean de contado o de crédito. Y entre estas compras, al igual que en las operaciones de venta, tenemos también devoluciones y descuentos sobre compras. Acá obtenemos una cuenta que se utiliza también para poder acumular aquellos pagos que hemos realizado, que tienen que ver con la mercancía y que tiene que ver con que estas mercancías lleguen a su destino, como por ejemplo los derechos de aduana, los fletes, los acarreos, los seguros, la carga y la descarga. Es decir, no solamente pueden ser estos motivos, pueden ser otros motivos también que se suman a las compras o al costo de la compra que nosotros estamos realizando, y se le llaman en este caso gastos de compra. Por ejemplo, si lo vemos a manera un poco local, si nosotros determinamos cuánto nos viene costando todo aquello que adquirimos en la vida cotidiana, por ejemplo, si alguien se compró un electrodoméstico, algún costo debió haber incurrido para trasladarlo hasta su hogar. Entonces, aquel costo adicional que se viene agregando de moverlo del punto de compra hasta el punto donde va a estar, incluye algunos otros gastos. En este caso podría ser como un flete, ¿verdad? Un acarreo. Pero sí también los derechos de aduanas cuando tenemos importaciones, cuando hay transporte internacional, cuando hay seguros, cuando hay aquellas cuadrillas que cargan y que descargan la mercancía, ya sea para la revisión en aduana, se da eso. Para la revisión donde pasan el semáforo de revisión y así. Entonces es un poco de la explicación para la cuenta de gastos de compra. Pero también tendremos las devoluciones sobre compras que, como decía anteriormente, en el caso de las ventas, será esto a la inversa. Vamos a tener que nosotros vamos a devolver mercancía porque no satisfacen una característica de calidad, o el precio, o el estilo, el color. Y el descuento de la compra será aquella rebaja que se obtiene de la compra, que pueden concedernos nuestros proveedores por compras considerables, o por acuerdo, o por condiciones de menor calidad. Vimos ventas, vimos cuentas de compras. Estas otras cuentas también están relacionadas: el inventario inicial, el inventario final. El inicial va a ser aquel valor, oígase bien, entiéndase bien, valor de la mercancía que se tiene en existencia. El inventario final será aquel valor, aquella cuantificación de mercancía que existe al terminar el ejercicio. Y también vamos a tener gastos de ventas, también conocido como gastos directos, que son aquellos gastos que tienen relación directa con la promoción, realización y desarrollo del volumen de las ventas. Es decir, todo aquello que está directamente relacionado con la venta se le va a conocer como gasto de venta o gastos directos, y entre ellos están los sueldos del personal, las comisiones del personal de ventas, ¿verdad?
estamos hablando de las ventas. Incentivos pagados por ventas, comisiones pagados por ventas, propaganda y publicidad, gastos de empaque del producto, gastos de entrega del producto, la renta donde se tiene, si hay algún local donde tenemos la mercancía, se está rentando, la renta pasa a ser un costo directo, el gasto de mantenimiento de ese edificio en renta o si es propio, el mantenimiento, la depreciación, el mantenimiento del equipo de reparto, otros gastos relacionados con la operación de vender. Entonces todos esos gastos de venta o directo son esos y se van a clasificar como gastos de venta. También tenemos los gastos de administración, los gastos y productos financieros y otros gastos y productos. Los gastos de administración básicamente tendríamos aquellos gastos indirectos que tienen como función el sostenimiento de las actividades, que están destinadas no a la venta, sino a la función que cumple la administración, que pasa a ser un todo del negocio. Aquí no estamos hablando ya de precisamente lo que ocurre con la venta o lo que está relacionado directamente con la venta, sino con la administración. Igual va a ser el sueldo de los administradores, del gerente, del contador, del jardinero, del cajero, del que está cuidando, y todo lo que tenga rentas, depreciaciones, papelería, el teléfono, la energía, que sea administrativo, es decir, que no está relacionado con la venta directamente, será gasto de administración. Gastos financieros también, o productos financieros. Gastos o productos. Cuando dice producto se está refiriendo a no aquel negativo, sino el positivo, es decir, ingresos financieros. Entonces van a ser aquellos ingresos o egresos, ¿verdad?, que se derivan de las operaciones del negocio. Y aquí ponemos un ejemplo, es decir, que son los propios del giro de la entidad, que son frecuentes o no. Ejemplo, los intereses sobre los documentos que la entidad paga o le pagan, descuentos por pago anticipado de documentos que la entidad concede o concede. Que la entidad concede aquí. ¿Qué significa? Bien, de aquellas mercancías que nosotros tenemos de crédito y que generan ciertos intereses en los pagos, forman parte de los productos financieros. O gastos va a ser cuando nosotros nos vemos que hemos incurrido en una mora de algunas obligaciones que nosotros tenemos con nuestros proveedores, que está soportado legalmente con un instrumento financiero, pasan a ser para nosotros gastos financieros. Y los otros gastos y productos serán aquellos que no tienen nada que ver con las transacciones, son inusuales, ¿sí?, no son propios de la entidad. En ejemplo, tenemos las pérdidas o las ganancias de la venta de los recursos. Cuando vendemos un vehículo usado que ya está depreciado, esa utilidad que podemos tener ahí, si la hay, pasa a ser o a formar parte de los productos de otros productos o bien de otros gastos, dependiendo las pérdidas que tengamos sobre las ventas o dividendos y acciones que paguemos, que tengamos, que nosotros tengamos, ¿verdad?, con los accionistas. Muy bien, eso sería básicamente las cuentas relacionadas que pasan a formar parte de las operaciones cuando están involucradas cuentas de resultados y nos estamos refiriendo al estado de resultados mismo. ¿Qué vendrá a ser entonces el estado de resultados? Bien, es aquel estado financiero, al igual que el balance general, que muestra la utilidad o pérdida neta resultante de todos los ingresos, costos y gastos realizados por la entidad durante el periodo. Básicamente, tenemos aquí algo muy claro del documento, que a diferencia del balance, que si ustedes recuerdan muestra la situación financiera, el resultado de sus activos pasivos, acá es el resultado de los ingresos, costos y gastos, que muestra
la utilidad o la pérdida. Aquel muestra la situación financiera y aquel lo muestra a un tiempo determinado. Este lo muestra durante un tiempo determinado. ¿Sí? Bien. Este es un ejemplo, ¿verdad? De un estado, de un balance general, ¿sí? Inicial. Para que podamos entender cómo funciona el estado de resultado, vamos a partir del balance general. Y recuerden del balance, ¿verdad? Tiene esta estructura, esta es en forma de reporte, la presenta verticalmente, y este balance inicial se está determinado por una caja en la que existen $200.000, existen mercancías por 300.000. Eso sería la sumatoria de sus activos, la de esta entidad ficticia, por 500.000. Muestra también los pasivos que tienen. Tenemos activos fijos por el valor de 200.000. Vemos entonces ahora los pasivos y el total de sus pasivos con unos proveedores que tiene, que es por 200.000. Ahora bien, los activos circulantes, que son 500.000, más los activos fijos, que son 200.000, suman un activo total de 700.000. Si sus pasivos ascienden a 200.000, su patrimonio lógicamente será de 500.000 la diferencia. Recordemos la fórmula: A menos P es igual a C. Ahora veamos. Tenemos ese balance allí, con esa información inicial. Si nosotros lo llevamos a un registro en cuentas T, vamos a obtener lo siguiente. Primero vamos a registrar en esquema de mayor, para representar las operaciones, los saldos iniciales del balance o de la entidad en cuestión. Y pasamos simplemente a ubicar según la naturaleza deudora o acreedora de estas cuentas. Recordemos que los activos tienen naturaleza deudora, que significa que aumentan o inician en el debe, y naturaleza acreedora los pasivos, igual que el capital, es decir, aumenta en el, o su saldo inicial es en el haber. Siendo así, ubicamos las cuentas involucradas: caja, mercancías, mobiliario, proveedores y capital contable. Pasan entonces a ser los valores según la naturaleza: un débito para la caja, un débito para la mercancía, un débito para el mobiliario y un crédito para los proveedores, y un crédito para el capital total, que la sumatoria de los debes nos va a dar el mismo resultado que la sumatoria del haber: 700.000 por un lado, 700.000 por el otro. Luego vemos que existen, esto pasó a ser, ¿verdad?, lo mismo que estábamos ahorita viendo, los saldos iniciales. Luego vemos que ocurren 3 transacciones en ese momento y que lógicamente van a formar parte de las operaciones. Entonces dice acá que se practicaron las siguientes operaciones. Se vendieron mercancías por valor de 150.000. ¿Qué trato de explicar? Trato de explicar la relación que existe de un balance y un estado de resultado, y cómo las operaciones o cómo el balance y cómo el estado de resultado en sus cuentas relacionadas se puede ver cómo funcionan las operaciones con las cuentas relacionadas de cada quien, que pasan a ser un todo, ¿verdad? Es decir, en una operación vamos a ver afectaciones a cuentas de balance y cuentas de resultado, que era lo que vimos en el ejercicio cuando ustedes resolvieron y dijeron, bueno, se vende tal cosa. Dijeron, ok, aquí va, es cierto, afectará en la venta una caja porque la venta fue de contado, pero afectará también una venta, dice usted. Entonces acá las cuentas empiezan a relacionarse. Pero para que veamos cómo el estado de resultado influye en el balance, vamos a partir de los saldos iniciales
y vamos entonces a aplicar unas operaciones para verlo. La venta se registra de esta forma. Esto pasa a ser lo mismo que acá, solo que con los saldos iniciales y con el registro de la primera operación. Se vende mercancía por valor de 150.000 en efectivo con un costo de 100.000. Si estoy vendiendo en efectivo, tengo un débito a la caja, ¿verdad? Porque yo estoy vendiendo por el valor de 150.000. Al yo vender, estoy incurriendo, ¿verdad?, en una afectación a una cuenta de resultado. Veamos que por consiguiente afectará mi capital contable. Recuerde que el capital tiene sus cuentas, que en este caso pasan a ser las cuentas de resultado. Y afecto como una cuenta bolsón mi capital contable. Entonces veamos, tengo dos valores, en lo que yo vendo y en lo que me cuesta. A caja se debitan los 150 porque es lo que se recibió, pero yo tengo un costo en mercancías que asciende a los 100.000. ¿Cuánto disminuye mi mercancía? En 100.000, porque es el costo. Si yo contrasto lo que vendí contra lo que me costó la mercancía, tengo una diferencia positiva a mi favor, que pasa a formar parte a mi cuenta de resultado o a mi capital. Y yo tengo la partida cuadrada según la partida doble. Luego ocurre otro ejercicio donde se pagó en efectivo gastos de venta por 10.000. Dije que estamos afectando, ¿verdad?, en vez de esas cuentas de resultado, la cuenta bolsón capital. Si yo estoy pagando, disminuye mi caja. Y en este sentido, el registro sería, como es un pago por gastos de venta, disminuye mi capital. Está disminuyendo el capital. Aquí está incrementando. Recuerden que esto es la venta, ¿verdad? Aquí estoy registrando mayor capital, aquí estoy registrando menos. ¿Qué podría ser, ya utilizando las cuentas de resultado, no una cuenta de capital contable, sino en este caso un gasto de venta? Gasto de venta acá. Luego se pagaron en efectivo gastos de administración por valor de 20.000. Si yo estoy pagando en efectivo, el registro sería 20.000, un crédito a la caja porque está disminuyendo, y como es otro gasto, igual disminuye mi capital por 20.000. Ahorita estamos aquí utilizando solo cuentas de resultados, como en los primeros, cuentas de balance, como en los primeros ejercicios hasta donde hemos aprendido, solo para entender el impacto del estado de resultado. Pero estamos utilizando terminología como gastos de venta, gastos de administración y venta de mercancía, pero solo estamos afectando el capital para entender la relación. Ahora venimos y determinamos los saldos, ¿verdad? Determinamos este saldo. Vemos que sumamos los movimientos de 250.000, son 350.000 y así. Y determinamos los saldos. El saldo nuevo para la caja después de las operaciones que vimos va a ser de 200.000 que era al inicio a 320.000. Mercancía de 300.000 que era al inicio a 200.000. ¿Por qué? Porque vendimos, ¿verdad? ¿Mobiliario tuvo movimiento? No, porque no ocurrió ninguna cuenta relacionada con el mobiliario ni con el proveedor, así que su saldo inicial es su mismo saldo final. El capital contable sí tuvo afectaciones por el hecho de la venta y por los dos gastos en que incurrimos, de venta y administrativo, y pasó de tener un saldo inicial de 500.000 a 520.000. Ahora entonces veamos, esto es lo mismo que acabamos de ver. Vemos que este es el balance inicial como lo vimos al inicio,
¿Qué dice este balance? Bueno, que hay un capital contable por 520.000, que la caja había 200.000, que la mercancía 300.000 y que en el mobiliario 200.000. Ahora, si venimos y trasladamos estos saldos a estas mismas cuentas y actualizándolas los movimientos, obtendremos esto. Obtendremos, ya reemplazando los saldos, caja 320.000, antes eran 200, 320.000. Mercancía 200.000. Mobiliario y equipo, lo mismo, 200.000. Proveedores, lo mismo. La fórmula me dice activo menos pasivo igual a capital. Si tengo la sumatoria de mis activos, ahora suma 720.000 menos los 200.000 que tengo de mis proveedores o mi total pasivo, porque es el único valor. Mi capital contable pasa a ser 520.000. Aquí está, miren, igualito. Cuadra. Si montamos la información de las cuentas de resultado en sí, ¿qué vamos a obtener? Lo siguiente. Ventas, ya ahora vamos a utilizar los términos de las cuentas de resultado en este mismo ejercicio. ¿Ocurrió una venta? Sí. ¿Por cuánto fue? Por 150.000. Hubo un costo según el ejercicio, ¿se acuerdan? 150 y 100. Sí, ¿cuánto era? 100, aquí está. ¿Cuánto sería mi utilidad en venta? Serían los 150 de la venta menos lo que me costó la mercancía vendida, menos los 100.000. Eso me dio una utilidad en venta de 50.000. Pero a esos 50.000 le resté dos pagos que hice. Recuerdan, a los gastos de venta, que fueron 10.000, a los gastos de administración 200.000, y los restos de esta utilidad en venta, que me suban 30.000, y mi ejercicio tuvo una utilidad de, si la utilidad en venta fue 50.000 y mis gastos de operación fueron 30.000, tuve una utilidad de 20.000. ¿Dónde se reflejan esos 20.000? En el capital. Ahí está. ¿Sí? Pasó de 500.000 a 520.000. ¿Por qué? Porque hubo una utilidad de los ejercicios en las operaciones de resultado que suman 20.000 cortos. Y todos los efectos que tuvieron que haber: aumentó la caja, ¿sí? Ahí ustedes pueden ver, aumentó la caja, disminuyó la mercancía porque vendimos, no hubo movimiento para este ni para este, pero hubieron unos gastos que impactaron el capital y total, que llegó a ser la utilidad restando esos gastos y costos de 20.000. Entonces ahora pueden ver ustedes cómo impacta el estado resultado el balance y coincide con los movimientos ocurridos. Ahora entonces, una vez que hemos explicado esa relación, ahora se entiende cómo entonces el balance y el estado de resultados están íntimamente ligados. Ahora se cumple que el dicho o aquello que han escuchado en la contabilidad cuando dicen no me cuadra. ¿Por qué no le cuadra? Porque no está bien algo. Porque entonces sí tiene que cuadrar y encajar, tiene que coincidir. Entonces un contador se puede dar cuenta inmediatamente que algo está malo con la simple falta de cuadratura de los números, o con la simple observación y comparación de esta información. Si ahí no coincide algo aquí, por ejemplo, si mis operaciones me dieron a mí un excedente, una utilidad de 20.000 y mi capital aparece con otro valor, entonces hay algo malo. Bien, expliquemos entonces ahora, ya hablando de la forma de presentar el estado de resultado. ¿Cómo se va a presentar el estado de resultado? Bien, tiene dos partes. Esta va a ser la primera, en la que vamos a hablar de las ventas, las compras y el costo de lo vendido. La primera parte consiste entonces en analizar todas las operaciones relativas a la compra y venta de mercancía, hasta que determinemos la utilidad o la pérdida, la diferencia entre el precio del costo y el de venta de las mercancías vendidas.
Para determinar la utilidad o pérdida es necesario conocer los siguientes resultados. El resultado de este dato, o necesitamos el dato de esta primera parte, que son las ventas, las compras totales, las compras netas y el costo de lo vendido. ¿Cómo determinamos las ventas netas? Bien, las ventas netas entonces, que son aquellas ventas netas, estas se determinan restando de las ventas totales el valor de las devoluciones y los descuentos. Veamos el ejemplo. Las ventas totales, a esas le restamos las devoluciones sobre ventas, que ya vimos que son, y los descuentos sobre ventas, que ya vimos que son, y vamos a obtener las ventas netas. Vemos el ejercicio o el ejemplo. Durante el ejercicio se vendieron mercancías por el valor de $1.950.000, dice aquí, de los cuales los clientes devolvieron el equivalente de 30.000 y además también les dimos descuentos por 20.000. Bien, determino las ventas netas. ¿A partir de qué? De las ventas totales. A esas ventas totales que ascienden a 1.950.000, yo le resto las devoluciones sobre ventas, que equivalen a 30.000, y el descuento, que equivale a 20.000, para una sumatoria de 50.000 entre devoluciones y descuento, y voy a obtener un resultado de 1.900.000, mis ventas netas. Esto es algo simple, ¿verdad? Así obtengo mis ventas netas. Ahora, para obtener el dato de las compras totales, se determinan sumando las compras el valor de los gastos de compra. ¿Se acuerdan de los gastos de compra? Ya los vimos también, que habíamos dicho: flete, acarreo, seguro. Bien, ¿cómo determinamos las compras totales o las compras brutas? De las compras le sumamos los gastos de compra y vamos a obtener las compras totales. Veamos el ejemplo. Durante el ejercicio se compraron mercancías por el valor de 800.000 y se tuvo que trasladarlas hasta el almacén. $20.000 por fletes y acarreo. Muy bien, mis compras por 800.000 más los 200.000 por flete y seguro. Mis compras totales o brutas serán por 820.000. Necesito otro dato también para armar mi estado de resultado, mi documento, mi documento físico al que le estoy dando forma. Necesito determinar también mis compras netas. Entonces, a mis compras netas, ¿cómo las obtengo? Las obtengo de restar de las compras totales el valor de las devoluciones y descuentos de compra. Bien, vean ustedes, para que no se pierdan, vamos llevando una secuencia. Tenemos 4 columnas y tenemos un concepto. Ventas totales, aquí determinamos hasta llegar a las ventas netas. Aquí determinamos cuánto fueron las ventas netas, 1.900.000. Aquí determinamos las compras brutas. Las compras brutas fueron 820.000. Aquí estamos determinando las compras netas. Las compras totales o brutas les restamos las devoluciones y los descuentos sobre compras para obtener las compras netas. Ahora dice, consideremos como compras totales los 820.000 del caso anterior. ¿Es cierto? Sí, habíamos obtenido 820.000. Entonces, a esos 820.000, dice, del caso anterior, supongamos que a los proveedores se les devuelve mercancías por 60.000 y que nos concedieron descuento por 10.000. A esas compras totales yo le resto, según lo que dice acá, se aplica acá, las devoluciones sobre compras, que ya vimos también, que son los descuentos sobre compra por 10.000 y el total de devolución y descuento asciende a 70.000. A las compras totales de 820.000 le resto los 70.000 y obtengo las compras netas, que serían 750.000.
Ya hemos determinado tres valores, ¿verdad? Ventas netas, compras totales y ahora compras netas. Seguimos con esa misma información y necesitamos obtener el costo de lo vendido, que se obtiene sumando al inventario inicial el valor de las compras netas y restando de la suma que se obtenga el valor del inventario final. Necesitamos saber el inventario inicial y el inventario final. Y este sería el esquema de lo que está acá. Al inventario inicial le sumamos las compras netas, eso nos va a dar las compras totales. El total de mercancías. Al total de las mercancías le resto el inventario final y voy a obtener el costo de lo vendido. Dice el ejemplo, supongamos como compras netas los 750.000 del caso anterior. ¿Es cierto eso? Sí, ahí están. Compras netas. Y a eso dice que vamos a suponer como existencia inicial 1.250.000 y como existencia final 600.000. Muy bien, voy a reemplazar y obtengo que a mi inventario inicial, según lo que dice aquí, le sumo las compras netas que obtuve del ejercicio anterior por 750.000. A eso, ¿sí?, le voy a restar, voy a obtener entonces a este inventario inicial le sumo las compras netas y voy a obtener el total de mercancías. A ese total de mercancías le voy a restar el inventario final, que estamos suponiendo que es 600.000. Entonces a ese valor le resto el inventario final y obtengo el costo de lo vendido. Este esquema se cumple acá con la información adicional y con la información que hemos venido trabajando a manera de ejemplo, ¿verdad? Para luego hacer un solo documento o encajarlo en un solo documento para que veamos cómo es ya en una vez la presentación con todos los elementos. Hasta ahí tenemos el costo de lo vendido. Hasta ahí. Luego entonces al cuerpo del documento le agregamos la información de la utilidad en ventas. Entonces, una vez que hemos determinado el valor de las ventas netas y el costo de lo vendido, la utilidad en venta se determina restando de las ventas netas el valor del costo de lo vendido. Pasa como en la compra. A las compras le sumo los gastos de compra, le resto las devoluciones, le resto la rebaja y yo tengo las compras netas. Bien, para obtener entonces la utilidad en ventas, seguimos este esquema. A las ventas netas le resto el costo de lo vendido y tengo la utilidad en venta. Considerando las ventas netas y el costo de lo vendido en los casos anteriores, la utilidad en venta sería, esto obtuvimos, recuerdan, en el primer ejemplo, las ventas netas que fueron 1.900.000. Luego obtuvimos el costo de lo vendido por 1.400.000. ¿Cuál sería la utilidad en ventas? 500.000. Hasta ahí sería la primera parte del estado de resultados. Para determinar la información del estado de resultados, para poder también ver la ubicación y el detalle de las cuentas. Hasta ahora vemos que hay 4 columnas para este documento. Bien. La utilidad obtenida en las ventas también recibe el nombre de utilidad bruta. ¿Por qué bruta? Porque no se le han restado gastos. Hasta ahora las únicas restas que han tenido las ventas han sido los descuentos y las rebajas. Ha sido el costo de lo vendido. ¿Sí? ¿Y qué se le sumó? Las compras. ¿Y qué se le sumó? El inventario inicial y que se le restó el inventario final. Hasta allí no han habido gastos involucrados.
Por eso se llama también utilidad bruta. De la ganancia todavía hace falta restar un poco más. Algunas observaciones para esta primera parte en referencia al empleo de las columnas, que cuando el costo de lo vendido sea mayor que el valor de las ventas netas, el resultado será la pérdida en venta o la pérdida bruta. Así es. Si las ventas, en este caso, es menor que el costo de lo vendido, vamos a obtener una pérdida. Luego, para el empleo de las columnas, es decir, no es en un estado de resultado, vamos a obtener utilidad y vamos a tener pérdida según la información que se forme de lo ocurrido, ¿verdad? Luego, el empleo de las columnas, vimos que eran 4. Al igual que en el balance, el estado de pérdida y ganancia se emplean 4 columnas. Esta sería la presentación para la forma de reporte. Entonces, para el empleo de estas columnas en este estado de resultados, hay algunas observaciones. La primera es que en la primera columna se debe anotar los valores de las compras, de los gastos de compra y las devoluciones sobre compra y el descuento sobre compra. Allí debe de ir la información en la primera. En la segunda va a ir la información sobre las devoluciones de venta y los descuentos sobre venta y de las compras totales. Allí en la segunda, porque es por el efecto de que son valores parciales, ¿verdad? Y que la información tiene que ubicarse de tal forma que a la hora de totalizar encaje con los totales que necesitamos restar o sumar. Luego la tercera columna será la información de las ventas totales, del inventario inicial, de las compras netas y el inventario final. La cuarta será para la información de las ventas netas, del costo de lo vendido y de la utilidad o la pérdida en ventas. ¿Sí? Muy bien, ahora tenemos cambios en la colocación, dice. Cambiarán, es decir, no irán ahí exactamente cuando ocurran las siguientes situaciones. Estamos hablando solo de la presentación. Cuando no hay devoluciones ni descuentos sobre ventas, el valor de las ventas totales pasará directamente hasta la cuarta columna. ¿Dónde estaban ubicadas? En la segunda, devoluciones sobre ventas. ¿Sí? Ahí está. También cuando no hay gastos de compra, el valor de las compras pasará directamente hasta la segunda. ¿Dónde estaban? Veamos. En la primera, gastos de compra. Cuando no hay gastos de compras ni devoluciones de descuentos y descuentos sobre compra, el valor de las compras pasa directamente a la tercera columna. Es decir, así irá donde está ubicada. Si no existe una información, saltará directamente a la columna final. Luego, cuando hay únicamente devoluciones sobre ventas o descuentos, su valor pasa a la tercera columna. ¿Dónde estaba anteriormente? En la tercera columna. A ver, no, perdón, en la segunda. Ahí está. Y cuando únicamente hay devoluciones sobre compra o descuentos sobre compra, su valor pasa a la segunda columna. ¿Dónde estaba? En la primera. Ahí está. Esos son algunos consejos que se dan para que se pueda ubicar el valor correctamente cuando no existe alguna información. Eso en cuanto a la presentación de la primera parte. Veamos la segunda parte, en la que tendrá que ver con los gastos, la utilidad de operación y el valor neto entre otros gastos y otros productos. Decir la diferencia, pues. La segunda parte consiste en analizar detalladamente los gastos de operación.
así como los gastos y productos que no corresponden a la actividad principal del negocio y determinar el valor neto que debe restarse de la utilidad bruta para obtener la utilidad o pérdida líquida del ejercicio. Para determinar la utilidad o la pérdida líquida es necesario conocer los siguientes resultados. Los gastos de operación. ¿Qué son? Son las erogaciones que sostiene la organización implantada en la empresa y que permite llevar a cabo las diversas actividades y operaciones diarias. Se consideran gastos de operación los de venta, los de administración y los financieros. Vemos entonces que para obtener los gastos de operación va a ser necesario sumar los gastos de venta, los gastos de administración y los gastos financieros. Y vemos aquí un pequeño ejemplo ya con el cuerpo del documento que tenemos gastos de venta, gastos de administración y gastos financieros. Y hacíamos en algún momento cuando hablamos de la descripción que eran aquellos pagos directamente relacionados con la venta, aquellos pagos indirectos y otros pagos que son parte de las operaciones también del negocio, de aquellos instrumentos financieros que debemos o que nos deben. Gastos de venta. Ya ordenando toda la información que se nos da durante el ejercicio que se efectuaron estos siguientes gastos y ordenando todo esto, obtenemos este detalle. Hubieron unos gastos de venta, rentas de almacén, donde está la mercancía, propaganda de la mercancía, sueldo del agente o de los dependientes, las comisiones de los agentes y dependientes y el consumo de energía, de energía eléctrica para el almacén, ¿verdad? Y de los gastos de administración hubieron rentas de la oficina, sueldos del personal de oficina, papelería del personal de oficina y el consumo de luz de las oficinas. Aquí es del almacén, que está relacionado con la venta. Y unos gastos financieros por intereses, por pérdidas en cambios, es decir, tipo de cambio, y por gastos de situación, que tendrá que ver una descripción que hasta ahora pues no logro entender. Será algún gasto, no sé por qué se llama honestamente gasto de situación, pero es un gasto según este detalle. Luego la sumatoria de esos gastos que ascienden a 145.000 son los gastos de operación según lo que hemos aprendido. Muy bien, luego entonces tenemos la otra parte que nos interesa conocer para terminar el informe, la clasificación de los gastos y los productos financieros. En este sentido, en esta parte de la pérdida financiera tendrán que ser o gastos o productos, dependiendo cuál es el mayor. Cuando existan gastos y productos financieros se deben clasificar en primer término los productos, y si su valor es mayor que el de los gastos, y se clasifica en primer término los gastos cuando su valor sea mayor que el de los productos, es decir, se ubicará en este caso el valor, ¿verdad?, de los productos y luego el de los gastos. Luego de eso vamos a obtener un resultado dependiendo del que sea mayor, será o gasto o producto. El resultado que se obtenga de restar el valor menor del mayor puede ser la pérdida o la utilidad financiera. En efecto, ¿verdad? Era lo que estaba explicando. Si el gasto es mayor, una pérdida financiera. Si el producto es mayor, producto financiero. Es pérdida cuando el valor de los gastos es mayor que el de los productos, y es utilidad financiera en el caso contrario. Bien, y aquí está el ejemplo ya involucrando unos gastos financieros en el que hay intereses pagados, pérdidas de cambio y gastos de situación. Pero también hay productos, hay por intereses cobrados y hay utilidad en cambios, y en este caso el mayor será el producto. Entonces se va a restar del total de los gastos de operación. Por eso es que entonces ven que el gasto de operación final, que
que en este caso, si no tuviésemos productos financieros, pasaría a ser simplemente la sumatoria de todo. Pero acá hay que restarlo, ¿verdad? Y entonces obtenemos un gasto de operación neto. Los 135 menos los 2000. Bien. Muy bien. Esa sería la segunda parte. Y finalizamos, ya que hemos obtenido los gastos de operación. Para obtener la utilidad de operación, a esos gastos de operación que determinamos, ¿verdad?, vamos a ubicarlo en una resta de la utilidad bruta. A la utilidad bruta le restamos los gastos de operación y vamos a obtener la utilidad de la operación. Esta fue la primera parte, ¿verdad?, que obtuvimos. Ese fue el resultado. Este fue el resultado de la segunda parte. Entonces, la utilidad bruta fue por 500.000. Le restamos los gastos de operación por 133.000 y obtenemos la utilidad de la operación. Aquí está la descripción, que es esto mismo que está acá. La utilidad de operación se obtiene restando de la utilidad bruta los gastos de operación. Aquí tuve un fallo en la presentación del tiempo de este recuadro. Y este ya es todo el documento que venimos armando desde el inicio, viendo los ejemplos y la forma en que obtenemos la primera y la segunda parte. ¿Qué hay aquí? Bueno, está un estado de resultados de una empresa llamada La Comercial Mercantil S.A. Indica que es un estado de resultado y que es de un periodo a finalizar, del 1 al 31 de diciembre, y están las 4 columnas y la ubicación de cada uno de los rubros. La primera parte, las ventas totales, se obtuvo las ventas netas, se obtuvo las compras totales, se obtuvieron las compras netas, después el costo de lo vendido, y para llegar a la utilidad bruta. A la utilidad bruta se le restó la segunda parte, que eran los gastos de operación, los productos o gastos financieros, y obtenemos la utilidad de la operación, que es la resta de la utilidad bruta, los gastos de operación, ¿sí? Y aquí así es, los gastos de operación, y obtenemos la utilidad de la operación. Aquí hay algo más que no lo explico porque tendría que ver solo con impuestos y con distribución de utilidades. Lo que nos interesa saber es cómo llegar a la utilidad de la operación, utilidad o la pérdida de la operación. En este caso hubieron algunas situaciones como pérdidas en inventario, pérdidas en venta de acciones, hubieron comisiones cobradas, dividendos, y tuvieron impuestos. Y eso lógicamente afectó más la utilidad en operación hasta obtener la utilidad neta del ejercicio. ¿Sí? Si no existieran estos movimientos, esta pasaría a ser directamente utilidad neta del ejercicio. Y están las firmas acá del autorizado y del contador general. Quien no elaboró y quien autorizó. Ese sería entonces para concluir la parte de los estados del estado de resultados. No es tan complicado, lo único que sí hay que atender qué es lo que vamos a tener que buscar, tener que determinar para poder armar el estado de resultados. ¿Qué vendrán aquí? Simplemente preguntas de cómo obtener tal cosa fácilmente, su concepto y su parte. Y que posiblemente tal vez un ejercicio. Bueno, no creo porque por el tiempo básicamente tuve que recortar muchas cosas para poder llegar a este punto de la explicación del estado de resultado. Muy bien, sería todo. Por mi parte ha sido un gusto mostrarles un poco de de mis conocimientos. Espero que hayan aprendido algo. Tienen alguna consulta, con gusto la podemos evacuar. Tal vez sí me gustaría que quedara claro que en este caso las operaciones, ¿verdad? Existen operaciones combinadas con cuentas de resultados con cuentas de balance,
y que hay una relación entre ellos para poder determinar los dos estados financieros básicos más utilizados, que son el estado de resultado y el balance general, o también conocido como estado de situación financiera. Por favor, envíenme los ejercicios. Yo voy a mandar luego el video de la solución de ellos y voy a incluir el examen final para el próximo sábado, y le voy a dar los detalles de los temas precisos que voy a tocar y el tiempo que van a tener para resolverlo. Con eso finalizamos. Ha sido un gusto. No nos pudimos ver, lamentablemente. Aquí ya se entra un periodo de vacaciones y terminamos entonces con esto. Hasta pronto, chicos.